A través del desarrollo de este examen nos vamos a dar cuenta que el tipo de pregunta, sobre todo en los casos clínicos, lo más característico en estas preguntas es que generalmente van a utilizar siempre los síntomas o signos más frecuentes de las patologías, ya sean signos y síntomas positivos que me lleven al diagnóstico o síntomas y signos negativos que me descarten alguna alternativa que esté dentro de las respuestas. Y otro aspecto muy importante es también que si no preguntan lo más frecuente dentro de la patología, lo que van a preguntar también es lo más grave. Entonces esos aspectos tenemos que tener en cuenta cuando abordamos una pregunta modelo. La primera pregunta con el área de neonatología vino: recién nacido de 38 semanas, producto de cesárea por preeclampsia, peso 2000 gramos, hipoactividad, tremor, llanto débil, glicemia de 20 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la concentración y el volumen de dextrosa que debió de decidirse como terapia inicial? Entonces, para esta pregunta se tienen que tener algunos conocimientos básicos, como por ejemplo, cuál es el nivel de glucosa en el recién nacido normal. Operacionalmente, vamos a hablar de una hipoglicemia cuando la glucosa es menor de 47 miligramos por decilitro. Si bien es cierto, en las 2 primeras horas puede llegar hasta unos niveles de 32 a 36 miligramos por decilitro, menciona la literatura, y esto se debe, como ya sabemos, que la glucosa del feto depende en un 80% de la madre. Entonces, al nacer esa vía se corta, por lo que va a pasar por lo menos unas 3 a 4 horas para que las hormonas contrarreguladoras como la adrenalina, la glucagón, traten de equilibrar esa hipoglicemia fisiológica. Entonces, en nuestro caso clínico es el prematuro presenta una glucosa de 20 miligramos por decilitro, es decir, estamos frente a una pero no es una hipoglicemia así nomás, sino es una hipoglicemia sintomática, donde presenta tremores, hipoactividad, llanto débil. Entonces, nos piden cuál es el tratamiento de la hipoglicemia sintomática en este recién nacido. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, para cuando tratamos una hipoglicemia sintomática en recién nacido, la administración de glucosa es al 10%. Entonces, ahora vamos a ver si, según la guía, refiere si que el recién nacido ha presentado crisis convulsiva o no ha presentado crisis convulsiva. En el caso clínico solamente refieren tremor, hipoactividad y llanto débil, más no convulsiones. Por lo tanto, la dosis que recibiría era 2 mililitros por kilo. Como para el neonato del caso clínico pesa 2 kilos, sería 2 por 2, 4 mililitros. Entonces sería el destroza al 10% y en un volumen de 4 mililitros. Preguntas sobre este tópico de hipoglicemias en el recién nacido también han preguntado en exámenes de salud y en los años mencionados. Descartar que no es una sutura, que no es una gonfosis y que no es una sindesmosis. Entonces, las posible alternativa sería o es una sínfisis o es una... A ver, ¿cuál es la diferencia? La sínfisis, la estructura es fibrocartilaginosa, es decir, no es cartílago puro. Ahí la diferencia, ojo. Entonces la podemos ver en los discos intervertebrales o en la sínfisis púbica. Y la sincondrosis, el material que une sí es cartílago, es un cartílago hialino. Entonces lo podemos ver en las placas epifisiarias o en las articulaciones que une el esternón con las costillas. Como acá nos piden en la interconexión por cartílago, le entendemos que es cartílago puro, entonces sería la sincondrosis, ya que la sínfisis es fibrocartílago. En la pregunta número 3, respecto al área de cirugía general, nos dicen: paciente mujer de 54 años sometida a CEPRE por coledocolitiasis residual. A las pocas horas refiere dolor abdominal que se va intensificando. Al examen abdominal, pérdida de matidez hepática y el hemograma es normal. ¿Cuál es la complicación? Nos presentan un caso clínico donde
vamos a ver qué alternativas podemos descartar. Para que sea una hemorragia digestiva alta, el caso clínico ha tenido que referirnos paciente con melena, con hematemesis y sometido a algún de repente estrés, ya sea sustancias como consumo de AINES frecuentemente. Entonces la descartamos porque el caso clínico no es ese tipo de presentación. El síndrome de Mayer-West tampoco, porque generalmente este síndrome se caracteriza por una clínica de vómitos incoercibles en pacientes alcohólicos, entonces tampoco la clínica del caso clínico. Una gastritis aguda, generalmente nos van a decir que el síntoma principal es una epigastralgia, entonces tampoco el caso clínico lo es. Entonces, para una pancreatitis aguda, la pancreatitis aguda, el cuadro clínico que nos van a presentar es un dolor en epigastrio que se irradia en forma de banda, en forma de cinturón hacia la parte de atrás, hacia la espalda. Entonces tampoco, y además tiene un hemograma normal. En la pancreatitis, como dentro de los criterios pronósticos sabemos de Ralston, hay una leucocitosis, entonces tampoco sería el cuadro clínico. Entonces nos están presentando un paciente que ha sido sometido a un procedimiento y a las horas presenta una clínica a nivel abdominal. Entonces estemos frente a una de las complicaciones del CEPRE. Como vemos acá, el CEPRE, justamente una de sus indicaciones es en pacientes colecistectomizados con politeasis residual, que es su indicación más frecuente. Y dentro de las complicaciones de este procedimiento está una colangitis, pancreatitis, que vimos que no puede ser, una perforación duodenal y una muerte por sepsis. Entonces, el cuadro más que más probablemente estamos frente a una perforación gastrointestinal, es decir, de tipo una perforación duodenal. La demostración del neumoperitoneo en un paciente con dolor abdominal agudo es el principal dato diagnóstico de la perforación gastrointestinal. En el caso clínico se ve reflejado el examen abdominal por pérdida de la matidez hepática. Entonces, estamos frente a un paciente que se ha realizado un procedimiento con CEPRE, con dolor abdominal y con pérdida de matidez hepática. Probablemente estamos frente a una complicación de tipo perforación duodenal. Pregunta número 4, en el área de urología, varón de 70 años acude a emergencia porque desde hace 12 horas no puede orinar. Al examen se palpa globo vesical, luego de varios intentos de cateterismo vesical. ¿Cuál es la conducta a seguir? Estamos frente a una patología llamada retención urinaria. ¿Cuál es el tratamiento? El objetivo del tratamiento en esta patología es la evacuación del contenido vesical para aliviar la sintomología del paciente. En ningún momento se incidirá sobre la causa, eso pasa a segundo plano. Entonces, para conseguir este objetivo de la evacuación del contenido vesical, tenemos dos procedimientos, que es el cateterismo uretral y la cistostomía suprapúbica o punción suprapúbica. Entonces, tenemos un paciente que se le ha hecho varios intentos de cateterismo uretral, por lo que no se ha podido evacuar el contenido. Entonces, tendríamos que realizar una punción suprapúbica aspirativa, que esa sería la respuesta. Pregunta número 5, en el área de cirugía general. Mujer de 35 años que hace 10 días presentó dolor perianal que duró 1 hora aproximadamente con escaso sangrado. A la inspección actual, herida con signos de sangrado y flebosis en el canal anal. ¿Cuál es la probable localización de esta lesión? Entonces nos presentan una patología de una mujer joven con dolor perianal como síntoma y como signo de sangrado. Frente a una patología de tipo fisura anal, donde lo más característico es el dolor muy intenso, que puede ser durante y tras la defecación, y acompañado de sangrado, que también puede ser tras la defecación, al limpiarse o manchar la ropa interior. También puede haber prurito. Entonces, la fisura anal se ubica en la línea media, que es el punto estructural, ojo, más débil. Y le digo generalmente, se ubica en esa línea media, no el 100% de fisuras anales. ¿Por qué? Porque hay unas fisuras laterales, pero para yo pensar en una fisura lateral,
tendría que el caso clínico darme alguna comorbilidad, como una enfermedad de Crohn, tuberculosis, cáncer, sífilis, lo cual el caso clínico no nos dice eso. Entonces estamos frente a una fisura anal de ubicación en la línea media. Y lo más frecuente es que se dé en el 90% en la línea media posterior y solo en un 10% en la anterior. Y como les dije, aquí en estos tipos de exámenes en residentado médico, siempre la respuesta va a lo más frecuente o a lo más grave. Entonces aquí sería: ¿cuál es la probable localización de esta lesión? Es decir, de esta fisura anal en la línea media posterior sería la respuesta. Muy bien. Pregunta número 6. En el área de obstetricia, gestante de 31 semanas, hace 4 horas presentó rotura prematura de membranas. Al momento afebril, hemorragia normal. ¿Cuál es la conducta a seguir? Estamos frente a una paciente con diagnóstico de ruptura prematura de membranas de 4 horas que no presenta signos de infección, es decir, está afebril. Entonces es una paciente sin signos aparentemente de infección, de 31 semanas. Según este algoritmo, entonces, ¿cómo actuar en una paciente que está entre 24 a 31 semanas? Entonces, lo más indicado es, primero, antibiótico profilaxis. Se da antibiótico profilaxis por 7 días, los 2 primeros días ampicilina, 2 gramos cada 6 horas, y los otros 5 días amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas. La ampicilina para cubrir sobre todo estreptococo del grupo B, Agalactiae. Luego, corticoterapia antenatal, corticoides siempre se da entre la semana 24 a 34 para la madurez pulmonar. De elección, betametaxona 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis o 2 días. Es mejor que la dexametasona, que en algunos estudios ha demostrado problemas neurológicos. Y después se realiza también neuroprotección fetal. La neuroprotección fetal se realiza con sulfato de magnesio. Un dato adicional: la neuroprotección fetal es una de las 3 indicaciones de sulfato de magnesio en obstetricia. Las otras 2 no olvidemos que es la eclampsia y como tocolisis. Después que se realiza esto, entonces el paciente entra en observación. ¿Cuándo va a ir a parto vaginal? Si empieza espontáneamente y no hay contraindicaciones. Una de las contraindicaciones es si, supongamos, durante la observación, de hecho se le va a pedir hemogramas controles, aparece leucocitosis o fiebre, entonces no daría signo de corionitis y de hecho ese paciente terminaría en cesárea. Sería a esta pregunta: observación, antibiótico por 7 días, corticoide y hemograma control. Muy bien, estamos, pregunta número 7, área de dermatología, varón de 60 años, desde hace 2 meses presenta lesión papular eritematosa de 1 centímetro en el dorso. Hace 1 semana se ulceró con leve sangrado. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Bueno, es un caso clínico. Vamos a ver qué claves podemos descartar con algunos conocimientos básicos. Para yo pensar en un herpes simple, el tipo de lesión es tipo vesícula, lo cual vesícula, pápulas, no nos dan el caso clínico ese tipo de lesión. En un hemangioma generalmente es un tumor benigno de capilares sanguíneos que frecuentemente se presenta en los recién nacidos en los primeros meses. El caso clínico es un paciente varón de 60 años, un poco se aleja, y también por la característica de la lesión. Rosácea, bueno, es una enfermedad idiopática con inflamación, un enrojecimiento principalmente en la cara, y que también a veces se puede ver algunos capilares inflamados a nivel del dorso de la nariz. Tampoco es el caso clínico. Entonces, la duda estaría: ¿estamos frente a una leishmaniosis cutánea o un carcinoma vasocelular? No olvidemos acá un dato muy importante, como vamos a ver también en el desarrollo de las siguientes preguntas, es
para que generalmente la pregunta sea la respuesta una enfermedad infecciosa, tiene que haber un dato epidemiológico muy importante, y acá no nos los dan. La leishmaniosis cutánea tendría que darnos, es frecuente en los valles andinos, lo cual no nos dan ese dato. Aparte de la lesión, si bien es cierto, puede ser una úlcera, como ya lo vamos a ver, pero generalmente no es una, no tiende a sangrar. Estamos frente al epitelioma vasocelular. Entonces, factor de riesgo de la exposición solar, mayores de 40 años, nuestro paciente, el caso, 60 años, muy frecuentemente en la cara, bueno, en el caso clínico nos dan el tórax, y en la clínica aparece como una pápula rosada de brillo perlado, de crecimiento progresivo, que puede ulcerarse y sangrar, como en el caso clínico. Entonces, estamos frente a un carcinoma vasocelular. Muy bien. Entonces, como les dije, la leishmaniasis cutánea, más conocida como UTA, el dato epidemiológico importante que debieron darnos en el caso clínico es paciente procedente de valles interandinos, una úlcera indolora, generalmente no sangrando. La respuesta, estaríamos frente a un carcinoma vasocelular. Muy bien, pregunta número 8, el área de reumatología. Varón de 20 años presenta por primera vez cuadro inflamatorio severo de rodilla. Al examen físico, aumento de volumen y dolor intenso a la palpación. Ácido úrico elevado en la sangre. ¿Cuál es el examen mejor recomendado para el diagnóstico? Entonces nos presentan un cuadro clínico de una monoartritis en un paciente varón joven, de una monoartritis de rodilla. El caso clínico, si nos damos cuenta, si bien es cierto, es paciente varón joven de 20 años, pero no nos dan el antecedente epidemiológico de, por ejemplo, que sea un paciente promiscuo. Porque si fuera un paciente promiscuo, entonces ahí yo estaría pensando en una monoartritis de tipo de gonococo, ¿no? Por una infección de gonococo. Entonces, más bien nos dan un dato laboratorio importante, ácido úrico elevado en sangre. Entonces, probablemente estemos frente a una complicación de la hiperuricemia, que es la famosa gota. Y una de sus pones es la artritis gotosa aguda, que tiene dos momentos. En un primer momento, como el del caso clínico, es monoarticular, y en un segundo momento ya es poliarticular. Sobre todo, no olvidemos lo más característico del primer metatarso falángico del dedo gordo del pie, llamado podagra. No olvidemos ese dato, ha venido en exámenes. Entonces, para el diagnóstico de la identificación de cristales de urato monosódico en el líquido, ¿cuál es el mejor examen recomendado para este diagnóstico? Estamos frente a una probable gota por ácido úrico, entonces sería estudio del líquido sino. Pregunta número 9, en el área de cirugía general. Varón de 25 años, producto de una caída de un segundo piso, presenta dolor en el abdomen inferior. Al examen, presión arterial 90/50, frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 26, satura 94%, Glasgow 14, abdomen distendido y doloroso a la palpación, ruido hidroaéreos ausentes, signo de Bloomberg negativo. ¿Cuál es la conducta a seguir? Entonces, resumimos, es un paciente con trauma, hemodinámicamente inestable y sin datos de inflamación que me sugieran una peritonitis. ¿Y por qué lo digo eso? Hemodinámicamente inestable por la hipotensión, 90/50. Y sin datos de que me sugieran peritonitis, un cuadro inflamatorio infeccioso, es por el signo de Bloomberg negativo. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Aquí, la laparotomía exploratoria, como ya vamos a ver, es su principal indicación de la laparotomía exploratoria, es sugerente un cuadro de peritonitis, el cual no lo es. Con hemodinámicamente inestable en el contexto de un trauma, entonces de elección es la ecografía abdominal famoso ECOFAX. Entonces, un paciente hemodinámicamente inestable, ECOFAX, ecografía abdominal. Si está estable, también tiene algunas indicaciones. Vamos a ver en este algoritmo. Si un paciente con trauma estable desde el punto de vista hemodinámico, si no está estable, es decir, está hemodinámicamente inestable, entonces de elección un FAX, es decir, una ecografía abdominal. Muy bien, si está estable, entonces lo siguiente que tenemos que ver es signos de peritonitis. Si los tiene o sugiere, por ejemplo, un Bloomberg positivo, eso, la laparotomía sería de elección. Entonces,
Y cuando hacemos aspiración peritoneal diagnóstica, es si el ecofax es dudoso, ahí podemos recién hacer este procedimiento. Entonces estamos frente a hemodinámicamente inestable, sin signos peritoneales. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Ecografía abdominal o eco. Pregunta es, ¿realiza garabato? Que ya realiza un círculo muy, como se dice, muy dibujado. Entonces, están hablando en esta evaluación del niño con mucha probabilidad de una edad de 2 años o 24 meses. Pregunta número 11. En el área de cirugía general, paciente de 30 años que sufre accidente de tránsito hace 12 horas. Presenta lesiones múltiples y fractura de tibia expuesta. ¿Cuál es la conducta inicial? Entonces, generalmente en este tipo de preguntas de trauma nos van a decir, muchos nos van a incidir en la conducta inicial. Entonces, en el lugar del accidente se realiza generalmente estas 3 procedimientos. Desrotación, pero lo cual es una fractura de tibia expuesta, no ameritaría. Lo segundo, una cobertura limpia siempre, y se hace con una irrigación con suero fisiológico, y de ahí inmovilización para el debido traslado o los siguientes pasos que se deben hacer. Entonces, aquí en este caso sería una irrigación con suero fisiológico. También lo podemos, habíamos la pregunta desde otro tipo de enfoque, verla la herida como si es una herida tetanógena. Cuando hablamos de una herida tetanógena, es una herida mayor de 6 horas, en el caso 12 horas, generalmente configuración estrellada, una fractura expuesta de tibia, con un accidente, entonces probablemente por un mecanismo de aplastamiento, entonces con mucha probabilidad es una herida tetanógena. Y como sabemos, ante una herida tetanógena, pues lavado de urgencia es la conducta inicial. Pregunta número 12. En el área de obstetricia, ante la sospecha de un embarazo prolongado, ¿cuál es el primer estudio que debe realizarse? Ante la sospecha de embarazo, lo primero que se debe realizar es la evaluación del bienestar fetal, ver en qué condiciones está la viabilidad del feto. Entonces, si es un feto viable, con buenas condiciones, que nos permite un parto expectante, entonces se podría hacer un monitoreo fetal. Se realiza ese monitoreo 2 veces por semana a partir de las 41 semanas. Se puede realizar un test no estresante, un perfil biofísico fetal o un índice de líquido amniótico. Si no es muy viable, no presenta o salen unos exámenes, perfil biofísico no muy adecuado, entonces se tendría que inducir el trabajo de parto. Aquí algo muy importante que han preguntado es, si a ustedes en algún momento le dicen cuál es el manejo, así simplemente el manejo de un embarazo prolongado, la respuesta es inducción de trabajo de parto. Entonces, solo se realiza cesárea si en esa evaluación del bienestar fetal el feto presenta sufrimiento fetal agudo, distocia o un cuello desfavorable. Entonces, aquí sería, ¿cuál es el primer estudio a realizar? Sería una evaluación del bienestar fetal. En esta evaluación se hace el perfil biofísico fetal, una ecografía obstétrica, evaluación del cuello uterino, es decir, todo esto forma parte de toda una evaluación del bienestar fetal. Por eso la mejor respuesta sería. Pregunta número 13, del área de ginecología, mujer de 32 años, consulta por aparición de úlcera única indurada en zona vulvar, BDRL y FTA positivos. La paciente no cumple con el tratamiento. ¿Cuál es la manifestación a esperar en el siguiente estadio? Estamos frente a un cuadro de sífilis. El caso clínico nos da el cuadro, la lesión característica de la sífilis primaria, el chancro. Es un chancro indoloro con borde indurado, que se ulcera con rapidez. Hay una linfadenopatía inguinal, bilateral, dura, indolora. Pero la paciente no ha tomado un tratamiento irregular, no ha seguido un tratamiento regular. Entonces,
se esperaría encontrar la siguiente fase, el siguiente estadio, que sería una sífilis secundaria. Entonces justamente me están preguntando, en otras palabras, cuál es la lesión característica de la sífilis secundaria. Y la lesión característica de la sífilis secundaria, como muestra acá la figura, es lesiones tipo rociolas o maculosas, papulosas, tanto en tronco, en palma de manos, pies, el famoso que le da al paciente un famoso aspecto de leopardo, es la famosa sífilis parcheadas. Entonces, las más precoces es la rociola, son máculas, y las más frecuentes son las pápulas, en palmas, plantas, pliegues. Entonces, esto es lo más característico en la sífilis secundaria. Y la sífilis terciaria, ya lo más característico son las gomas, ya es complicación ósea, cardiovasculares, la famosa neurolues. Y la sífilis cuaternaria se caracteriza por la tabes dorsal y parálisis general progresiva. Un dato acá adicional es, si a mí me preguntan en qué tipo de sífilis o qué estadio es más contagiosa, no olvidemos que es en la sífilis secundaria. Muy bien, entonces la respuesta sería, me preguntan la lesión característica de la sífilis secundaria, sería ras maculopapular en manos y pies. No olvidemos que la atrofia del nervio óptico, el goma sifilítico sobre todo, y el aneurisma aórtico es característico de la sífilis terciaria, y la tabes dorsal es característico de la sífilis cuaternaria. Pregunta 14. El área de psiquiatría, ¿qué manifestación caracteriza a la anorexia nerviosa? Nos hablan de los disturbios nutricionales, sobre todo frecuente en mujeres jóvenes, púberes, adolescentes, ¿no? Si algo, los dos disturbios frecuentes es la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Tienen algo en común, el miedo patológico a engordar, pero algo los diferencia. En la anorexia nerviosa hay buena capacidad de control. A diferencia de la bulimia nerviosa, hay mala capacidad de control. Entonces la paciente se da esos los famosos atracones, que es bastante en poco tiempo. Y eso le genera conductas de compensación, ya sea purgativas o no purgativas, como vómito, laxantes, diuréticos, etc. Entonces, a diferencia de la anorexia nerviosa, que tiene buena capacidad de control, entonces se va a cuidar, va a hacer una dieta muy restrictiva, no se va a alimentar casi, y eso le va a llevar a una pérdida de peso. ¿Por qué? Por el miedo patológico a engordar. En otras palabras, nos preguntan por los dos criterios principales para el diagnóstico de anorexia nerviosa, los cuales son rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal, considerado para la edad y la talla, y el miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso. Aquí la respuesta sería: ¿qué manifestación caracteriza la anorexia nerviosa? Preocupación por el peso y búsqueda intensa de la delgadez. Pregunta número 15, área de neumología. Mujer de 38 años, hace 6 meses inicia con tos seca que se va intensificando, disnea progresiva, antecedentes de serostomía y fenómeno de Raynaud. Al examen no evidencia pérdida de peso, masa muscular conservada. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Entonces estamos frente a un cuadro clínico, caso clínico, que vamos a ver también qué alternativas podemos descartar. Podríamos pensar que sea un derrame pleural de progresión lenta. Entonces, las principales causas de derrame pleural de progresión lenta es la tuberculosis y un cáncer en una paciente joven. Pero miren, un dato acá característico es no evidencia pérdida de peso. Entonces sabemos que en la tuberculosis pulmonar o en el cáncer hay pérdida de peso, síntomas constitucionales, ¿no? Entonces esto no se alejaría que sea esta la respuesta. Para yo marcar el caso clínico tendría que haber exposición a combustibles de biomasa o a tabaco, por ejemplo, paciente que se expone a leña, a las famosas briquetas o a tabaquismo, tampoco lo menciona el caso clínico. Fibrotórax, mucho menos, no hay antecedente de patología previa. Para yo pensar en una cardiomiopatía crónica, el caso clínico tendría que darme datos como por ejemplo una cianosis, como por ejemplo dedos hipocráticos, que es una cardiopatía crónica, baja de peso también, o algún soplo al examen físico, algo que no nos dice el cuadro clínico. Entonces probablemente estamos frente a una paciente joven
con tos crónica y disnea y antecedentes de, o clínica diría yo, de colagenopatía, de una enfermedad inmunológica. Entonces, que nos hace pensar en una pulmonar intersticial difusa, el famoso EPIC. Entonces, los aspectos característicos clínicos de disnea de esfuerzo lo tiene la paciente y tos seca. También puede haber cianosis, taquina, ruido de velcro como pisado de la nieve o hipocromatismo digital. Entonces, el primero, que es el más frecuente, es de causa conocida. Aquí tenemos algunas patologías, y de causa desconocida. Aquí las neumonías intersticiales idiopáticas, ¿por qué están encerradas en un círculo? ¿Por qué? Porque es la causa más frecuente de EPIC. Es decir, es la causa más frecuente de EPIC, sobre todo de tipo de inflamación intersticial y fibrosis. Entonces, pero el caso clínico de nuestra paciente, con mucha probabilidad es un EPIC de tipo inflamación intersticial y fibrosis, pero de tipo por enfermedad del tejido conectivo asociado a un LES, esclerodermia. Ambas me pueden dar enfermedad del reinado, serostomía. Entonces, la respuesta sería una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Pregunta número 16, área de pediatría, cardiología. Lactante de 2 meses que presenta pobre ganancia ponderal, sudoración profusa, lactancia y respiración entrecortada. Al examen, adelgazado, taquicárdico, hígado a 3 centímetros por debajo del borde costal derecho. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Entonces, es un caso clínico de un lactante con clínica de lactancia entrecortada. Entonces, con mucha probabilidad nos están dando la clínica de insuficiencia cardíaca. No olvidemos que el lactante, la única actividad, el único, por decirlo así, estrés físico es la lactancia. Entonces, si un lactante al lactar presenta sudoración, entonces estamos frente a insuficiencia cardíaca. Aquí la clasificación, esta es la clasificación más utilizada, la clasificación de ROX modificada, donde el cuadro es, la clasificación 1 es asintomático, y la 4 los síntomas son en reposo. La diferencia es entre la 2 y la 3. Ambos hay sin clínica de lactancia entrecortada. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cuadro 2 no hay retardo en el crecimiento, y en el cuadro más bien 3 sí hay pobre ganancia de peso, es lo que diferencia. Con respecto de la ICC, que es objeto de la pregunta, tenemos, así como en la insuficiencia cardíaca en el adulto, que hay un trípode conformado por los YECA-ARAS, los diuréticos y los beta bloqueadores. Acá también en el tratamiento de la ICC en el pediátrica hay un trípode conformado por los YECA-ARA, que disminuyen la resistencia vascular periférica, los diuréticos, sobre todo los de ASA, que disminuyen la congestión venosa y pulmonar, y los digitálicos, que aumentan la contractilidad miocárdica. Entonces, posibles respuestas serían furosemida caltopril, furosemida digoxina, digoxina caltopril. Si a usted le vienen varias combinaciones, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, lo que tendría, y lo principal y lo con que se inicia el tratamiento, es con diurético de ASA y con un YECA, que es el caltopril. Vemos en las alternativas no hay esa clave, pero sí hay la combinación de digitálico y furosemida, que esa sería la res. Muy bien. Estamos, pregunta número 17, área de obstetricia, gestante de 30 semanas, desde hace 4 horas presenta dolor abdominal y contracciones uterinas. Cada 5 minutos al examen, presión arterial 120/70, altura uterina 28 centímetros, especuloscopía, no sangre ni líquido amniótico, tacto vaginal, dilatación 4 centímetros, incorporación 40%, altura de presentación -1, membrana central. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta pregunta ya fue en un ENAN anterior, en el 2013, si se dan cuenta es la misma, simplemente acá parece que en el año pasado hubo de tipeo, error de tipeo, porque acá la incorporación da 90%, y el resto todo son los mismos datos. Entonces aquí la respuesta que dieron era parto pretérmino. Es tal vez la que más se asemeja, pero no es la, siendo muy seguidos a las definiciones, muy pegados a las definiciones, no sería la respuesta correcta. Estamos frente a un parto pretérmino, una amenaza de parto pretérmino, un trabajo de parto pretérmino. La amenaza de parto pretérmino es la presencia de contracciones uterinas dolorosas con ningún o pequeños cambios significativos. Ojo ahí. Ya parto pretérmino es aquel que ocurre a partir de las 22 semanas hasta antes de la semana 37, con un feto con un peso igual o mayor de 500, que respire y manifiesta signos de vida. Ese es parto pretérmino. Y trabajo de parto pretérmino es
según este autor, son las contracciones uterinas mayores de 4 en 20 minutos o 8 en 60, dilatación cervical mayor de 2 en nulíperas o mayor o igual de 3 en multíperas, e incorporación cervical mayor de 80%. Entonces, en nuestro caso clínico no sería una amenaza de parto pretérmino, porque en la amenaza hay cambios mínimos. Acá tenemos una dilatación de 4 centímetros. Entonces, la respuesta más correcta sería trabajo de parto prematuro, pero como no encontramos esa, entonces tendríamos que marcar parto prematuro. Pregunta número 18. En el área de pediatría infecciosa, niño de 6 años, desde hace 6 días presenta fiebre, inyección conjuntival bilateral sin secreción, lengua afrangruesada, labios fisurados, adenopatías cervicales, exantema en palmas y plantas con descamación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien, entonces estamos frente a un niño de 6 años. ¿Qué podría ser? ¿Rubiola? ¿Una varicela? ¿Una faringitis viral? ¿Una intoxicación alimentaria o una enfermedad de Kawasaki? Para que sea rubiola, bueno, rubiola va con fiebre, inyección conjuntival, pero no explicaría la lengua afrangruesada, los labios fisurados, adenopatías cervicales en la rubiola y el exantema general en palmas y plantas con descamación, no es lo característico de la rubiola. Varicela complicada. Para que sea varicela, chicos, no lo olviden siempre que en el caso clínico tienen que darme la lesión característica, que es la vesículas, o en caso contrario, varios tipos de lesiones, ya sea mácula, pápula, vesícula, pústula o costras. El cuadro clínico tampoco lo dice. Intoxicación alimentaria, no hay el antecedente de paciente exposición al alimento. Faringitis viral. Aquí estaría frente la enfermedad de Kawasaki o faringitis viral, pero más hubiera habido dudas si me colocaría de todos los virus, quien más me da inyección conjuntival es los adenovirus. Si acá me hubiera colocado una faringitis viral por adenovirus, se hubiera un poquito complicado. Entonces, este caso clínico con toda la sintomatología, estamos frente a una enfermedad de Kawasaki. Fiebre de más de 5 días de duración, en nuestro caso clínico 6 días. Eritema de palmas y plantas, inyección conjuntival bilateral, labios fisurados, lengua afrangruesada y linfadenopatía cervical. Entonces cumple los criterios de la enfermedad de Kawasaki. Por tanto, esa sería la respuesta. Pregunta número 19, el área de salud y comunidad, específicamente epidemiológica. En una localidad endémica de malaria de 500 habitantes se presentaron en la última semana epidemiológica 6 casos de dicha enfermedad, siendo 4 los casos esperados. Si se quiere detectar la presencia de un brote con la información presentada, ¿qué indicador es el más adecuado? Entonces, aquí tendríamos que utilizar canales endémicos. Preguntas sobre canales endémicos que han venido, sobre todo porque utiliza los canales endémicos, los cuartiles, para determinar las zonas endémicas. Entonces, preguntas han venido, por ejemplo, menor del cuartil 1 o el percentil 25, que es la zona de éxito, entre el cuartil 1 y el cuartil 2, que es la zona de seguridad, entre el cuartil 2 y cuartil 3, la zona de alerta o alarma, o mayor del cuartil 3 o percentil 75, la zona epidémica. Entonces, preguntas habían venido con respecto a canales endémicos de esto, pero ahora nos preguntan justamente por su utilidad, y la utilidad de los canales endémicos a través de los índices endémicos es útil para identificar brotes de enfermedad. Realmente lo que me pregunta. Entonces, ¿qué indicador es el más adecuado para detectar la presencia de brotes en una localidad endémica? Entonces, el índice de la respuesta. Pregunta número 20, igual de la misma área, salud y comunidad, ahora de parte de gerencia. El médico jefe de un establecimiento de salud categoría 1-3, con el fin de garantizar la oferta mínima de salud a su comunidad, realiza con el equipo de gestión su plan de actividades y recursos. De acuerdo a la norma técnica de categorización vigente, ¿qué tipo de profesional médico debe considerar como médico? Esta sí es una pregunta con un grado de bastante dificultad, porque tendrían que saber varios conceptos como
Primero, que los niveles de atención, niveles de complejidad y categorías del establecimiento del sector salud. Entonces, tendrían que saber que existen 3 niveles de atención: primer nivel de atención, segundo nivel y tercer nivel. Y cada nivel de atención tiene categorías. Ejemplo, el primer nivel de atención tiene 4 categorías, el segundo nivel 2 categorías y el tercer nivel 2 categorías. Haber sabido para responder esto es el Ministerio de Salud, según la categorización, cómo le denomina. Entonces, en nuestro caso clínico es una categorización 1-3, es decir, es un centro de salud sin internamiento. ¿Qué es lo mínimo de la oferta para un centro de salud? Acá es con internamiento, acá es sin internamiento. Entonces, consulta externa médica, que lo hace el médico, en este caso, el del centro de salud. Y mínimo requiere un médico patólogo clínico. Entonces, aquí, ¿qué tipo de profesional médico debe considerar como médico? Un médico patólogo clínico, porque ya el médico que está en este centro de salud va a hacer la parte de consulta externa. Entonces faltaría un médico patólogo clínico para ofertar lo mínimo con respecto a esa categoría. Dice, estamos frente a un cuerpo animado. ¿Qué se debe hacer? Entonces, lo primero que se debe hacer frente a los cuerpos extraños animados, primero se debe matar ya sea con alcohol al aceite. Esa sería la primera conducta. No encontramos esa respuesta, esa clave en las respuestas. Entonces pasamos a lo siguiente. Después tiene lavado de oído o extracción bajo anestesia general, pero bajo anestesia general en niños o pacientes no colaboradores. Es un niño ya de 13 años que va a colaborar, entonces simplemente se utilizaría lidocaína tópica para proceder a la extracción. Pero como vuelvo a repetir, aquí la conducta, acción inicial sería matar el insecto. Clave que no encontré. Pregunta número 22. El área de cirugía general: obrero de construcción cae de espaldas desde 4 metros de altura con pérdida fugaz de la conciencia. Al examen Glasgow 15 puntos, paraplegia y disparesia braquial a predominio distal. ¿Cuál es la primera medida de emergencia a tomar? Frente a lo que la TLS nos dice, frente a un paciente expuesto a un trauma, entonces pasos. El primer paso: preparación, triaje, revisión primaria, es decir, el famoso ABCD, la reanimación, anexos a la revisión primaria y reanimación, considerar necesidad de trasladar al paciente, revisión secundaria, anexos a la revisión secundaria, monitoreo continuo y posterior a la reanimación, reevaluación y cuidado definitivo. Entonces, como mnemotecnia tenemos aquí la primera parte: ATLS, anticipar, equivalente a preparación, triaje, revisión primaria, lo que es la letra, es el ABCD. La mayoría de preguntas van acá en lo que es el ABCD, y la reanimación, salvar, y anexos es más sondas, sacar análisis, placas que se realizan en ese punto. Y el otro mnemotecnia: trasladar, trauma, T de trasladar al paciente, R de revisión secundaria, A de anexos, M de monitoreo y A de arreglar o tratamiento definitivo. Frente el ABCD, entonces lo primero es mantenimiento de la vía aérea y control de la columna. ¿Qué se debe hacer? Entonces, permeabilidad de la vía aérea, colocación de una vía definitiva, cuidar la columna cervical, evitar movimientos de hiperflexión e hiperextensión, cabeza y cuello alineados. Todo paciente con trauma cerrado por encima de la clavícula es sospechoso de tener fractura cervical, como nuestro paciente, sobre todo que ha presentado clínica. Entonces, la conducta sería la respuesta. Muy bien, pregunta número 23, del área de ética médica: lactante de un año que presenta diarrea persistente y procesos respiratorios a repetición. Se confirma el diagnóstico de infección por VIH. ¿A quién debe informar el profesional médico al brindar inicialmente la información del paciente? Entonces, ¿qué nos dice la norma técnica? Cuando el resultado de la serología es positivo o reactivo, el médico o profesional que indicó el estudio o el equipo de consejería deben notificar fehacientemente a la persona el resultado y asegurarle la confidencialidad de la información. Una vez notificada, la persona debe rubricar el formulario en donde consta la información que debe dar el médico tratante. Pero estamos frente a este caso. El sistema de notificación es claro cuando se trata de una persona capaz, no así en el caso de presentarse un resultado reactivo de una persona incapaz. En este caso estamos frente a un lactante, que entre comillas sería una persona incapaz, es decir, para recibir la información.
estos casos la norma establece que debe comunicarse la información a su representante. Y en el caso clínico, en este lactante, sus representantes son los padres por respeto a la confidencialidad. Pregunta número 24. El área de infectología. Mujer de 34 años con antecedente de fiebre tifoidea que recibió tratamiento irregular. Un año después, un coprocultivo demuestra que es portadora crónica. ¿Cuál es el tratamiento de elección? La duda estaría frente a dos fármacos que habrán leído, habrán escuchado durante su formación para la fiebre tifoidea, que es el cloranfenicol y el ciprofloxacino. El cloranfenicol es un medicamento que, si bien es cierto, se absorbe muy bien a través de la mucosa y tiene una muy buena penetración, distribución a nivel de los ganglios linfáticos, por lo tanto se utiliza en la fiebre tifoidea en el episodio agudo. ¿Por qué? Porque la salmonela tiene un trofismo por los ganglios linfáticos, entonces ahí el cloranfenicol iría muy bien. Pero el cloranfenicol, como sabemos, no tiene una buena distribución en la bilis. Entonces, ahí las quinolonas, el tipo ciprofloxacino, sí tiene una buena distribución. Por lo tanto, la tifoidea para el portador crónico, sobre todo se da al portador crónico por siembra y las salmonella que habitan en la vesícula biliar. Entonces, de elección es el ciprofloxacino, por lo comentado. Pregunta número 25, el área de salud y comunidad, el área de epidemiología. En una localidad se presentó un caso importado de dengue y se determinó un índice aédico de 12. Se toma una muestra de suero a todos los febriles de 5 manzanas alrededor de la vivienda del caso. Si se busca detectar oportunamente un brote, el tipo de prueba diagnóstica a aplicar es, en otras palabras, me están pidiendo la prueba que me detecte el brote o el caso de dengue, es decir, la enfermedad. Estamos frente a una prueba que sea altamente sensible. Entonces, la sensibilidad es la capacidad de una prueba para identificar correctamente a los que tienen la enfermedad, en este caso los que tienen dengue, para ver si hay un brote. Entonces, una prueba de alta sensibilidad. Pregunta número 26, área de gastroenterología. Mujer de 48 años acude al consultorio por presentar disfagia a líquidos y sólidos con disminución de 3 kilogramos de peso. No reporta pirosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es un caso clínico donde podemos ver si podemos descartar alguna patología. Vamos a ver. Divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel generalmente tiene 3 presentaciones clínicas. En los lactantes muy pequeños se presenta como una hemorragia rectal indolora. Mientras los niños son más grandes se puede presentar como un cuadro de obstrucción intestinal. Acá no tenemos un cuadro de obstrucción intestinal caracterizado ya sea por vómitos, ausencia de flatos, ampolla rectal baja, no nos mencionan nada. Y en pacientes más jóvenes, ya que puede ser el caso de la paciente, se presenta como una diverticulitis, generalmente caracterizado por un cuadro de dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda o cuadrante inferior izquierdo, abdominal izquierdo. Entonces, tampoco fiebre, asociada a fiebre, entonces no podría ser un cuadro de divertículo de Meckel. Cáncer gástrico, si bien es cierto hay baja de peso, pero el cáncer gástrico no se caracteriza por disfagia a líquidos y sólidos en este caso. Estenosis pilórica se caracterizaría por un cuadro más que todo de vómitos biliosos, dato que no hay en el caso clínico. Hernia hiatal también se caracteriza por vómitos biliosos, pirosis. Entonces, acá el caso clínico no hay pirosis, vómitos biliosis. Entonces, probablemente estemos frente a un cuadro de una acalasia. Entonces, frente a una disfagia esofágica, tenemos que ver si es a sólidos o sólidos y líquidos. El caso clínico me dice que es sólidos y líquidos. Entonces, yo tendría que pensar en una enfermedad neuromuscular o en una acalasia, una esclerodermia o un espasmo esofágico difuso. Muy bien, entonces nos dice que es progresiva el caso clínico. Entonces, se me acorta o estoy frente a una esclerodermia o acalasia. Pero, ¿qué es lo característico de esclerodermia? La pirosis. El caso clínico dice no pirosis. ¿Y qué es lo característico en la acalasia? La
pérdida de peso. Entonces es una paciente con, y no olvidemos un dato adicional de acalasia, que la disfagia es una disfagia paradójica, quiere decir es primero es a líquidos y de ahí a sólidos. Entonces estamos frente a una disfagia de líquidos sólidos con pérdida de peso, entonces probablemente una. Como datos adicionales, bueno, es una ausencia de la relajación por falta de neuronas inhibitoras del plexo mientérico de Alwers, caracterizado por disfagia, regurgitación de baja de peso, se asocia a carcinoma epidermoide esofágico. Muy bien, la respuesta sería entonces acta. Pregunta número 27, el área de pediatría, dermatología, lactante de 6 meses, desde hace un mes presenta prurito intenso. Al examen, piel seca con signos de rascado, pápulas eritematosas, escoriadas y descamativas, microcrostras en la cara que respetan el triángulo de la nariz. No se evidencian lesiones en área cubierta por el pañal. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces igual nos presentan un caso clínico donde vamos a ver qué alternativas no podrían tomarse en cuenta. El impétigo contagioso y la escarlatina, ambos producidos por el estreptococo beta hemolítico, generalmente su grupo etario es entre 5 a 15 años, es un lactante de 6 meses. Aparte, el impétigo contagioso, el caso clínico tendría que decir impétigo contagioso vulgar, costras amarillas en cara, el tipo mielérica, tipo de miel. El caso clínico no nos da ese dato. Y la escarlatina es un cuadro que presenta como faringitis y de ahí una lesión tipo muy fina de máculo, pápula, en tronco, eso, algo que no es no nos da en el caso clínico. Entonces, alergia alimentaria es más agudo, acá es de hace un mes, y aparte no hay el antecedente de que ya empezó a lactancia, como para decir. Muy bien, entonces la duda estaría entre una dermatitis de contacto o dermatitis atópica, pero la dermatitis de contacto se descartaría por este dato: no se evidencia lesiones en área cubierta por el pañal, que es muy frecuente la dermatitis de contacto por el pañal. Entonces probablemente estemos frente a una atópica, ¿no? Este tipo de lesiones, principalmente en cara, la dermatitis atópica de la... Las manifestaciones clínicas de esta dermatitis atópica se dividen en 3 etapas: la del lactante, infantil y del adulto. Cada uno, las lesiones lo diferencia. Entonces vamos a ver hacia los 5 meses, nuestro paciente 6 meses. La localización más habitual es en la cara, respetando la zona sobre todo de la nariz, y las lesiones características, pápulas o placas eritematosas y edematosas, muchas veces con erosiones y costras. Y el dato muy característico, el síntoma muy frecuente es que son muy pruriginosos. También hay una tabla donde les da las características de las lesiones en el infantil, adulto. Entonces no olviden que el prurito es el síntoma. Entonces es un caso clínico donde la respuesta sería dermatitis. Pregunta número 28. El área de pediatría, cardiología, niño de 5 años en reanimación cardiopulmonar, recibe descarga eléctrica seguida de masaje de alta calidad. Al persistir con fibrilación ventricular se aplica una segunda descarga y adrenalina. A pesar de eso continúa con fibrilación ventricular. Entonces es un caso clínico donde nos dicen que ya recibió el RCP básico, de ahí ha pasado a defibrilar, no teniendo éxito, tocando adrenalina, defibrilar. Entonces el protocolo dice que se debe aumentar la dosis de adrenalina y, si no funciona, antiardínico. Y el de elección es la amiodarona. La respuesta sería amiodarona. No lo da. Entonces probablemente estamos frente a una faringoamidalitis bacteriana en el grupo etario de 5 años, como dije, de 5 a 15. El más frecuente es estreptococo beta. Vamos a ver, entonces faringitis aguda o faringoamidalitis, estreptococo el grupo A es el más frecuente, grupo etario de 5 a 15 años. Y la clínica odinofagia de inicio súbito, fiebre elevada, puede acompañar cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, como lo tiene el paciente, y al examen exudado, petequias, neuropatías también cervicales. Estamos frente a un cuadro de faringoamidalitis bacteriana. Pregunta número 30, área de gastroenterología, varón de 30 años con dolor persistente en epigastro, llenura precoz, náuseas y pérdida de peso. Antecedente de pancreatitis biliar aguda hace 6 semanas. Tratada con medicamentos. Al examen, distensión abdominal sin signos peritoneales, amilasa sérica 400. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Caso clínico que vamos a ver qué alternativas podríamos descartar.
A ver, para que sea un aneurisma aórtico tendrían que colocarme en caso clínico paciente de un poquito de mayor edad, 50 años promedio, e hipertenso. El dato clave ahí que es hipertenso, en el examen abdominal se palpa un latido, eso no lo presenta el cuadro clínico. Flemón pancreático es una colección, es más agudo, sí es cierto, es más agudo, entonces acá tenemos un cuadro de 6 semanas. Acceso pancreático, nos dicen no hay signos peritoneales, sin signos peritoneales, entonces se alejaría que sea un acceso pancreático. Ahora, un vólvulo de estómago. Un vólvulo de estómago, si bien es cierto, cursa con un cuadro de obstrucción intestinal, bueno, acá llenura precoz, náuseas, pérdida de peso, pero para que en el caso clínico a mí me sugiere un vólvulo de estómago, no olviden, tiene que haber el dato de cirugía, que es la causa más frecuente, un vólvulo de estómago. Entonces probablemente estemos frente a una complicación de la pancreatitis aguda del tipo pseudoquiste. Entonces, aquí está la colección aguda, es un origen más, es la más frecuente, pero en cambio el pseudoquiste es menos frecuente, pero es una colección líquida que aparece 4 a 6 semanas, como dice el caso clínico, caracterizado por dolor abdominal y el dato característico amilasas elevadas. Si en esta misma pregunta, en este mismo caso clínico, me hubieran preguntado cuál es el tratamiento, entonces tendría que yo haber marcado observación, porque generalmente se resuelve espontáneamente. Drenaje, si es más de 6 centímetros, persiste por más de 6 semanas, pero como primera es observación porque se resuelve espontáneamente. Muy bien, entonces esta sería un pseudoquiste pancreático a este caso. Pregunta número 31, de traumatología, mujer de 60 años sin patología previa que sufre caída bajando escaleras. Al examen, acortamiento del miembro inferior derecho y pie rotado hacia afuera con dolor a la flexión del muslo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Frente a un cuadro clínico característico de acortamiento del miembro inferior derecho, rotación externa, entonces eso es característico de una fractura femoral proximal, entonces estamos propio de antaños, en el caso de la paciente, fractura de cabeza. Pregunta número 32, en el área de salud y comunidad, administración y gerencia, en la localidad de Porcón han determinado que cada familia puede realizar la tala de 100 pinos al mes, siempre que por cada pino talado siembren 10. ¿Qué acción ambiental y comunitaria se está promoviendo? Entonces, esta es una pregunta y la respuesta es uno de los en boga actualmente, el famoso desarrollo sostenible. Es el proceso, dice, en el que se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, pero sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas generaciones futuras. Es decir, tú quieres talar, correcto, muy bien, tala, pero por cada pino me siembras 10, para que tus próximas generaciones no tengan problemas. Y en este concepto de desarrollo sostenible se han desarrollado bastantes cumbres, conferencias internacionales, y justamente en la cumbre del Río el año 92 se discutieron y aprobaron 5 documentos, y justamente uno de ellos, en la declaración de principios forestales, se habló sobre la declaración sobre los bosques, habla de bosques. Entonces la respuesta sería desarrollo sostenible. Pregunta número 33. La ética ha asumido una posición más visible y codificada en el cuidado de la salud de los últimos años. En este contexto, la relación médico-paciente, ¿qué precepto ético es? La ética del acto médico tiene varios preceptos o características. No maleficencia, como el primo non nocere, beneficencia, búsqueda del bien del paciente. Pero la relación médico-paciente es propia del profesional de salud, en este caso del profesional médico, que es este profesional médico tiene que estar sujeto a las normas de excelencia profesional vigentes, teniendo en cuenta el desarrollo científico, la complejidad del acto médico, disponibilidad de equipos y medios de trabajo y las circunstancias específicas de la enfermedad del paciente. En otras palabras, para una relación una buena relación médico-paciente se requiere la profesionalidad del paciente, que implica su formación, no solamente eso, estar preparado, las condiciones que le pueda, las mejores condiciones que pueda desarrollar el acto médico para darle correcta solución a la enfermedad del paciente. Entonces, la respuesta sería profesionalidad. Pregunta
Número 34, el área de infectología, paciente de 27 años gasfitero, con 5 días de enfermedad, caracterizado por fiebre, dolor osteomuscular, cefalea, vómitos, inyección conjuntival e ictericia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, como yo les dije, en preguntas de infectología, lo más importante es el dato epidemiológico. Entonces, un paciente de 27 años gasfitero. Entonces, ¿por qué me habrán dado ese dato? Y me dan unas posibles enfermedades. A ver, para que sea dengue o malaria, en el dato epidemiológico más característico en el caso clínico, la procedencia. Me hubieran tenido que decir procede de Tumbes, de Piura, Lambayeque, La Libertad para dengue, malaria, un poco más para Tumbes, para Loreto, Amazonas. Entonces no hay ese dato epidemiológico importante. Pero vamos a ver, ¿por qué la inyección conjuntival no es característica del dengue? La inyección conjuntival es característica de chikungunya, que no hay en las alternativas, o del Zika, pero no es característica del dengue. El dengue tampoco cursa con ictericia, pero el dengue grave, vamos a ver, con mucha más razón. El dengue grave se caracteriza por una clínica por fuga plasmática de gran volumen. Shock no es un paciente que me presenta con hipotensión, no es un paciente que presenta serositis, asitis, derrames pleural. No es un paciente que con falla orgánica, es decir, trastorno de sensorio, no. Entonces, por lo tanto, no puede ser. Malaria, como le dije, no nos dan ese dato epidemiológico, pero vamos a ver. Malaria grave, dice. Entonces, la malaria grave cursa con trastornos de conciencia, no lo dice acá, anemia severa, no me dan el dato de palidez, compromiso de orgánico, es decir, de falla multiorgánica, no nos dan. Muy bien, no olvidemos como dato adicional que más frecuente es la malaria producida por Plasmodium vivax y el cuadro de malaria más grave es por Plasmodium falciparum, ¿correcto? Ese como dato adicional, malaria. Fiebre tifoidea, como les dije, siempre en los casos clínicos para este tipo de exámenes me van a dar lo más característico de las enfermedades, lo más frecuente o lo más grave. Entonces, para que piensen en fiebre tifoidea, no hay el antecedente de exposición a alimentos o de contactos, de otro tipo de contacto. Y es un paciente que el cuadro clínico de la fiebre tifoidea en la primera semana, si bien es cierto, cursa con fiebre, cefalea, dolor abdominal, tromialgia, diarrea, estreñimiento, pero no cursa con, no nos dan el dato característico que debe darnos en el caso clínico, la famosa disociación pulso-temperatura. ¿Qué quiere decir? Si un paciente tiene 30, 40, lo normal es que también su frecuencia cardíaca sea más de 100, o sea, esté taquicárdico. Pero en esta patología, la fiebre tifoidea, hay una disociación. El paciente puede tener 39, 40 y una bradicardia, más de pulso, frecuencia cardíaca, pulso menos de 60, por lo tanto no. Un dato adicional, y ha sido pregunta examen, no lo olviden, que la rociola tífica en la fiebre tifoidea aparece en la segunda semana. Entonces, por lo comentado, no puede ser. Mononucleosis infecciosa, no nos dan el cuadro clínico, la famosa triada. Fiebre sí, pero no nos dan faringoamigdalitis y adenopatías cervicales. Entonces, no nos dan cuadro clínico. Estamos frente a una probable leptospirosis, que es una zoonosis producida por la espiroqueta de tipo de género Leptospira. Entonces nos dijo que era gasfitero. Entonces ese dato epidemiológico importante, porque miren, la puerta de entrada para leptospiros, abrasiones, cortes de piel, que puede ser la exposición de su trabajo, o picaduras o mordeduras de animales. Entonces nos dan, y la leptospirosis cursa es bifásica, una fase anictérica con clínica sin ictericia y otra sí con, aquí nos dan, miren, leptospirosis anictérica, nos da fibromialgia, cefalea, el paciente lo presenta vómito, inyección conjuntival y fiebre. Y también nos da la clínica de una leptospirosis ictérica, la ictericia, frente a un cuadro de leptospirosis, como sería del libro. Pregunta número 35, el área de ginecología, ¿cuál es la causa más común de sangrado uterino postmenopáusico? Entonces, estamos frente a una pregunta, aquí dos cosas que tienen que tener en cuenta. En sangrado uterino postmenopáusico, las preguntas van a ir en dos direcciones, o la frecuencia como esta o el caso clínico. Entonces, en la frecuencia vamos a ver que la más frecuente es la endometritis atrófica o vaginitis atrófica, un 30%, el cáncer endometrial un 10%, no es lo más frecuente, pero desde el punto de vista de gravedad, como les digo, si no preguntan lo más frecuente, preguntan lo más grave,
es el cáncer endometrial dentro de este grupo. Entonces, para yo pensar en cáncer endometrial, en caso clínico tienen que darme una paciente con factores de riesgo, como mayor de 50 años, obesa, nulípara, con dislipidemia, hipertensa, diabética. ¿Correcto? Entonces ese dato adicional para que tengan en cuenta. Entonces la respuesta sería atrofia endometrial como la causa de sangrado. Pregunta número 36, área de neurocirugía, varón de 32 años con neurofibromatosis, presenta sordera y luego tinnitus en el oído derecho, asociándose parestesias en la hemicara derecha, audiometría hipoacusia de resección en el oído derecho. ¿Cuál es la patología más probable? Entonces, cuando enfoquen tumores cerebrales, tienen que tener dos cosas bien claras. Tener dos cuadros clínicos muy característicos, uno de ellos es el que nos presentan y lo otro la parte epidemiológica, estadística de los. Entonces nos presentan el cuadro clínico de neurinoma del acústico, es decir, un schwannoma, que comprime la rama vestibular, por eso la clínica que da. Más frecuente es del ángulo pontocerebeloso, entonces deficiencia auditiva neurosensorial que puede cursar con hipertensión intracraniana y asociado a neurofibromatosis. Entonces estos datos tengo que yo tener en cuenta para yo pensar en neurinoma del acústico o schwannoma. Ahí está la neurofibromatosis como para que lo recuerden. Muy bien, y el otro de otro tumor cerebral es el craniofaringioma. Entonces le van a decir, ha venido pregunta de dónde se origina, de la bolsa de Racket. Supracelular, no lo olviden, afecta a niños y adolescentes. La clínica es disfunción neuroendocrina por compresión de la hipófisis, hemianoxia bitemporal, muy característico en los casos clínicos que colocan, puede ir clínica de hipertensión intracraniana, y en la radiografía ese dato siempre lo dan, masa quística calcificada en forma de paréntesis. Entonces este es otro cuadro clínico que tienen que tener en cuenta. Y son datos más que todo epidemiológicos, estadísticos de frecuencia, como por ejemplo ha habido preguntas de cuál es el tumor más frecuente del sistema nervioso. Entonces los más frecuentes son metástasis y así por recordarle. Pregunta número 36, entonces la respuesta sería chao. Pregunta número 37, área de urología, mujer de 50 años, obesa, que acude a la consulta ginecológica por haberse intensificado la incontinencia urinaria al toser y levantar pesos. Urocultivo negativo, la urodinamia confirma una incontinencia urinaria al esfuerzo. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Entonces, dentro del tratamiento inicial de la incontinencia urinaria, dos medidas principalmente. El fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico, es decir, mediante los ejercicios de Kegel, y la pérdida de peso y eliminación del resto de factores de riesgo, como el estreñimiento. Eso. Tratamiento farmacológico no ha demostrado en esta patología que sea efectivo, y el tratamiento quirúrgico es la suspensión del cuello vesical, es el tratamiento clásico para este tipo de incontinencia, es un dato que tienen que tener en cuenta. Entonces aquí las respuestas, entonces aparece la reducción del peso corporal como dato de tratamiento inicial, como un tratamiento conservador. Pregunta número 38, gestante de 16, del área de obstetricia, gestante de 16 semanas, cesareada por DPP, por óbito fetal, prendimiento prematuro, al momento asintomática, altura uterina 18, latido fetal es 144, ¿qué tipo de parto está indicado en este caso? No, este caso clínico no tiene mucha discusión, no todas, si una gestante ha sido cesareada, no quiere decir que su siguiente parto va a ser cesárea, utilizar algún procedimiento que le ayude para la extracción de su feto. Entonces, aquí lo más, como dice, es una paciente asintomática, lo más loable es permitir el trabajo de parto y evaluar. Si ya presentar alguna complicación, eso, bueno, se evaluará si se será vuelta tributaria de una nueva cesárea. Entonces, la respuesta es permitir el trabajo de parto. Pregunta 39, área de ciencias básicas, farmacología, ¿en cuál de las siguientes estructuras renales ejerce la aldosterona su acción sobre el sodio? Y la diapositiva nos va a ayudar a recordar. Entonces la aldosterona actúa principalmente en el túbulo colector, ¿no? El túbulo colector jala sodio, elimina el sodio, viene con el cloro, es decir, atrae agua, aumenta la volemia y elimina potasio como su mecanismo principal. En el túbulo contorneado distal, no olvidemos que actúan los tiacídicos, correcto, los tiacidos, diuréticos tiacidos, y en el asa de Henle, sobre todo en el asa descendente,
en el asa ascendente gruesa actúan los diuréticos de tipo de asa como la furosemida. Entonces aquí la aldosterona entonces actúa en el dolor. Y pregunta 40, en el área de neurocirugía, varón de 50 años, hace 3 meses sufrió de TEC moderado, fue evaluado y dado de alta sin sintomáticos. Desde hace 2 días presenta tendencia al sueño, a la fecha lo traen a emergencia en estado de coma. Al examen, GLaS 7 puntos, glicemia normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, estamos frente a un paciente que ha tenido un TEC y después de 3 meses presenta trastorno de conciencia hasta coma. Es decir, una evolución lenta. Presenta, miren, la forma típica. Conmoción, de ahí lúcido y a las 2 horas, es decir, evolución rápida, clínica de trastorno de conciencia. Entonces ahí estaríamos frente a un hematoma epidural extradural. Muy bien, la respuesta acá sería un hematoma subdural. Muy bien, esta es la primera parte. Luego presentaremos las siguientes preguntas en otras en otro momento.